Jocabet. Ella es Jocabet y el tema de esta mañana se titula Jocabet, madre responsable. Recording in progress. Cuando se dice que es una madre responsable, es una madre que fue consciente de sus responsabilidades, de sus obligaciones, muy consciente. Y creo que las escrituras están puestas para poder enseñarnos y resaltar ese atributo tan especial que Dios ha concedido. Está basado en el libro de Números, capítulo 26, 59, que dice lo siguiente. La mujer de Amram se llamó Jocabet, hija de Leví, que le nació a Leví en Egipto. Esta dio a luz de Amram a Aarón y a Moisés y a María, su hermana. ¿Qué es lo que significa Jocabet? Jocabet significa Dios glorioso. Y al hablar del Dios glorioso es aquel Dios que merece toda la gloria, toda la honra, que es digno de alabanza, que es digno de adoración. Y uno se pregunta por qué descansa sobre esta mujer ese significado, ese nombre. Me pareciese a mí que también toda mujer que Dios le ha concedido ser madre manifiesta también a ese Dios glorioso. ¿Por qué? Porque Dios es el dador de la vida y ha concedido a las madres procrear a través como un instrumento de llenar la tierra. Ese Dios que da la vida ha escogido a la madre para poder procrear. Y entonces, desde esa perspectiva, cada mujer manifiesta a ese Dios glorioso que le ha dado este privilegio. Permíteme ver algunas características que muestran el perfil de Jocabet. Una madre que cuida a sus hijos. ¿Por qué decimos que es una madre que cuida a sus hijos? Hay que entender cuando nació Moisés, ya estaba o existía Aarón, que más o menos tenía 3 años, y su hermana Miriam o María, algunos lo conocen. Miriam era una amada de Dios, su significado es eso. Aarón es maestro, su significado hebreo, y Moisés es salvado de las aguas. Entonces, Jocabet, cuando ya tuvo a Moisés, ella tenía experiencia en la crianza ya más o menos de 13 años, de los cuidados que se tenía de sus hijos, en este caso de Miriam, en este caso de Aarón. Una madre cuida a sus hijos. ¿Y qué es cuidar? Es ocuparse, es vigilar y darle las atenciones necesarias para evitar un mal o un peligro. Creo que si diésemos parte a cada uno de nosotros, los hijos, podemos manifestar situaciones en las cuales nuestras madres nos han cuidado, nos cuidan y nos cuidarán. Es algo innato en ellos. Es algo muy, muy innato. Cuando alguien se levanta contra uno de nosotros, nos cuida. Cuando es cuestión de si hay frío, si hay alguna enfermedad, si hay hambre, nos cuida, nos cuida. Y
Esto hacía Jocabed, cuidaba a sus hijos. Pero quiero tener la perspectiva holística para poder dimensionar qué es lo que cuidaba Jocabed. Está la parte biológica, la parte espiritual, psicológica, la parte social y la parte ecosistémica que tiene que ver la familia. Cuando se dice desde la perspectiva holística es mirar al ser humano como un todo. Estamos e integramos varias partes. Entonces, Jocabed, cuando decimos que cuida, vigila, se ocupa, le da atenciones para evitar los peligros que podrían ser acechados para Miriam, para Aarón o para Moisés. La parte biológica, pues. Moisés recién había nacido, tenía que lactar, tenía que ser cuidado del frío, tenía que ser alimentado, ¿sí? Y también Aarón y Miriam cuidaba a Jocabed en la parte espiritual, les enseñaba en la parte social, como familia también les daba una identificación, en la parte emocional, psicológica también, porque eso es el todo de la persona. Y trayendo a este tiempo esta característica de una madre que manifiesta la gloria de Dios y donde está manifestado en toda madre la gloria de Dios, por esa designación tan particular de procrear vida a través de ella. Las madres también cuidan a sus hijos en estos aspectos, en la parte biológica, en la parte social. Emocionalmente también lo cuidan, espiritualmente y como familia también. También podemos decir de Jocabed que era una madre que confía en la providencia de Dios. Cuando hablamos de una madre que confía, es una madre que tiene fe en Dios. Y eso es importante destacar. Y cuando hablamos de providencia es considerar que este mundo es cuidado por Dios y cuida a este mundo y a las personas. Ella lo sabía. Y en Hebreos, mire, lo certifica esa confianza que tenía Jocabed. En Hebreos 11:23 dice, por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron un niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Era una mujer de fe que confiaba en Dios, en la providencia, en el cuidado de Dios, en el cuidado de Dios. Y en ese tiempo en el cual Moisés había nacido, se había levantado el faraón, ya que no conocía a José, era otro faraón, y tuvo miedo porque el pueblo judío, hebreo, se multiplicaba y crecía y tenía temor que en un momento se vayan a levantar su lugar y lo vayan a someter. Y él dispuso una orden, que se mate a todos los niños hebreos que nazcan. Entonces, esta representación manifiesta esa voluntad equivocada de este faraón. Se mataron a todos los niños hebreos, salvo Moisés, porque Jocabed, que cuidaba a su hijo, lo escondió y lo tuvo 3 meses, como hemos leído. Lo tuvo 3 meses. Y después de esto, lo había cuidado, ella con el dolor de su corazón, pero confiando en el
la providencia de Dios, en el cuidado que Dios tiene de las personas y confiaba plenamente en Dios, ella lo puso en un canasto, ¿sí? Y lo dejó en las aguas. Y la hija del faraón lo encontró. Y Dios le permitió tener gracia a Moisés. Y la niña que ustedes ven ahí es Miriam, representa a Miriam, la cual la madre le había ordenado que vaya y mire el desplazamiento del canasto donde estaba Moisés. Y Miriam le dice a la hija del faraón, si gustas te consigo a una hebrea para que lo amamante, porque él es hebreo. Y la hija del faraón le dice, está bien, consígueme una hebrea que pueda ser su nodriza y lo cuide. Y Miriam va y le habla a la mamá y trae a la mamá. Qué confianza en la providencia de Dios, cómo Dios actúa. Miren, y siguió cuidando a Moisés. Eso es impactante, cómo Dios maneja las circunstancias. Entonces, Jocabed era una mujer que confiaba en la providencia de Dios. Y no falló aquí. Aún fue algo muy hermoso porque ella siguió criándolo, cuidándolo a Moisés en la casa de la hija del faraón. Entonces estamos viendo dos características ya de Jocabed. Una de ellas es que cuidaba a sus hijos como tú cuidas a tus hijos. Yo sé que si alguien se levanta contra tus hijos, voy a extremar, es algo simbólico, como una leona saldrás en defensa de tus hijos. Porque no permitirás que nadie le haga daño. Eso es algo particular que tiene la madre. Pero también podemos destacar que en este tiempo las madres confían en Dios de una o de otra manera, en su perspectiva religiosa o en otra perspectiva religiosa, pero confían en Dios, confían en Dios, en el cuidado de Dios. Sé que sin temor a equivocarme, toda madre, cuando sus hijos, sus hijas estuvieron quizás pasando problemas de salud física o problemas emocionales donde las lágrimas inundaban sus ojos por una experiencia adversa. ¿Sabes? Toda madre ha acogido y le ha hablado a Dios. Se ha podido arrodillar, o se ha podido hablar, sentada, arrodillada, pero con un corazón sincero se ha dirigido a aquel Dios de la creación para pedirle que Él socorra. Porque pienso que toda madre también confía en la providencia de Dios, más o menos o regularmente, pero confía. Y vamos a ver una tercera cualidad también. Es una madre que instruye a sus hijos, una madre que está preocupada. Nosotros sabemos ya que la familia hebrea tenía la responsabilidad de instruir a la madre. El padre tenía la responsabilidad de trabajar, pero acentuadamente la madre estaba con esta responsabilidad de instruir a sus hijos. Mira, quehaceres del hogar, cuidados del hogar, pero también tenía que instruirlo. En Proverbios hay un versículo, instruye al niño en su camino, y cuando fuera viejo no se apartará.
aunque esto vino después, pero esta verdad también se podía visualizar aquí. Y Jocabed sabía, y Jocabed tenía la clara obligación y conocimiento de que tenía que instruir a sus hijos. Ahora, necesitamos nuevamente recurrir a este texto, Éxodo 2:7, que dice lo siguiente. Entonces su hermano, la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Una nodriza es aquella que amamanta a un hijo que no es de ella, pero que también dentro de sus funciones es cuidarla, es educarla. Entonces, miren, Jocabed, la hija del faraón, le proponen que traer una nodriza, que alguien que amamante, pero también tenía la oportunidad de instruirle y de cuidarle. Y hemos dicho de que no solamente Jocabed tuvo a su hijo Moisés, tuvo a Aarón, tuvo a Miriam. Si bien es cierto, cuando recién empezó a ser madre, era consciente de sus obligaciones como madre, pero tenía inexperiencia cuando empezó con Miriam. Pero después ya de 10 años, 3 años con Aarón, ya ella tenía experiencia y tenía ya la claridad de que esta instrucción no solamente abarcaba un aspecto, y nuevamente tenemos que trasladarnos a esta parte holística de ver al ser humano como un todo. Hemos dicho que biológicamente ha podido instruirle sobre los aseos, sobre los cuidados, sobre la vestimenta. Está bien. Pero también en lo espiritual. Esto es muy importante, madres. La instrucción de la madre en la parte espiritual. Jocabed era hebrea. Adoraba a un Dios vivo, Jehová Dios de los ejércitos. Y ella les enseñaba, les instruía, lo sentaba a Miriam, a Aarón y ahí a Moisés. De tal manera que cuando por las circunstancias y que el tiempo avanzó, Moisés prefirió vivir con los hebreos. Él tenía bien claro, y dice la palabra, que se sostuvo como mirando al invisible. Esa formación, esa instrucción viene de casa. Ahora se ha diluido esta responsabilidad y así como en la parte educativa se le arrincona toda la responsabilidad a la escuela, al colegio, a la universidad, jamás el hogar puede deshacerse de esa responsabilidad que Dios nos ha dado. El hogar es un centro de instrucción. Y ahí Jocabed los instruyó sobre la parte biológica, lo instruyó sobre la parte espiritual, lo instruyó sobre la parte emocional también, lo instruyó sobre la parte social y también como familia, como familia. Y yo creo que también las madres de ahora, muy responsables, tienen que instruir desde esta perspectiva holística a los niños, a sus hijos, a sus hijas. Desde la parte espiritual, hablarle de Dios, enseñarle de Dios. En lo social, cómo se vive en la sociedad, cómo es la sociedad, qué se tiene que hacer en la sociedad, cómo comportarse en la sociedad. La parte emocional, hacerle fuerte emocional, con una estima equilibrada, fuerte, para hacer frente a los desafíos que trae
a veces los avatares de esta vida y golpea en la parte emocional. Y también se instruye en esos parámetros o en esos principios que se debe tener la familia, de la unidad, de la colaboración, de la estimación, todo eso. Entonces, Jocabed era una mujer que cuidaba a sus hijos, pero también instruía y confiaba en la providencia de Dios. Pero también podemos decir una madre que es instrumento de Dios. Ahora, déjame decirte que toda madre es un instrumento de Dios desde ya, desde que Dios determinó procrear vida por medio de la madre, y es un instrumento, porque Dios quería que se pueble, que se multiplique. Entonces, desde ya hay esa característica de instrumento de Dios. Pero también hay instrumento de Dios para ciertas circunstancias. Y yo quiero que ustedes noten esto en una forma especial. Mira, Miriam, ella era profetisa y cantora de Israel. Alababa a Dios. Aarón fue el primer sumo sacerdote de la antigua ley. Moisés, ¿sabe? Libertador y profeta. En los brazos de Jocabed estaban estas tres personas. Claro, nacieron, crecieron, pero en ese caminar necesitaban del cuidado y necesitaban de la instrucción, necesitaban ser enseñados sobre las cosas de Dios. Y entonces Jocabed era muy consciente de que era instrumento de Dios. Ahora, esta es en la parte eclesial, en la parte de Dios. Y porque mis hijos o mis hijas no sirven a Dios, entonces yo no soy un instrumento de Dios, podría preguntarse una parte. Sigue siendo un instrumento de Dios. Quiero recordarte que Israel tenía 12 tribus. La tribu de Leví servía en la casa de Dios, pero tenía 11 tribus más que no tenían la responsabilidad de criar, de servir en la casa de Dios. Sí, respetar, temer, caminar según sus mandamientos. Entonces, tú sigues siendo madre contemporánea, instrumento de Dios por disposición de aquel que da vida, procrear vida por medio de ti. Sigue siendo instrumento de Dios. Cuando tú, por ejemplo, tienes un hijo o una hija con un oficio, con una profesión, ¿por qué? Te voy a poner ejemplo. Cuando tú tienes un hijo que es médico, cuando tienes una hija que es enfermera, o cuando es una profesor o una profesora, o un ingeniero, o un abogado, cualquier profesión, o cualquier oficio, cae, tú te das cuenta que algo particular tienen, sirve. Y todo, si tú te percatas, todo lo que ha creado Dios sirve. Mira el sol, sirve. Mira el día, mira la noche, mira el agua, mira el oxígeno, mira la hierba, mira la flor, sirve. Entonces, sigue siendo instrumento de Dios. Si Dios considera, y Él lo ha establecido así, que
tenga una profesión y que le sirva, amén, y que se haga la voluntad. Pero Dios se ha establecido darte un hijo, una hija con una profesión de servicio, con un oficio de servicio, ¿sabes? Gracias a Dios. Sigue siendo tu instrumento de Dios, porque vas a bendecir a esta tierra. No te equivoques, no parametres a Dios en cuatro paredes, solamente en lo eclesial. Dice el Salmo 24 de Jehová, la tierra es su plenitud y todo lo que lo habita. O sea, es de Dios. Y Dios, yo lo tengo bien claro. Dios da oficios, trabajos, profesiones, con la gracia de Él, que sirvan para los propósitos familiares, económicos, de realización y de todo. Entonces, Jocabed, ella era un instrumento de Dios, de preparar, de formar, de cuidar, de instruir a Miriam, a Aarón y a Moisés. ¿Tú te imaginas? Y valdría preguntarme, ¿por qué Dios le dio esa responsabilidad? Porque Dios iba a dotarla de capacidad para poder instruirlos, cuidarlos, a ellos tres que iban a ser instrumentos y iban a tener un protagonismo en la historia de Israel. Madre Iglesia, las Jocabed modernas siguen existiendo. Jocabed madre, responsable. Tú eres una madre responsable. Una madre que cuidas a tus hijos. Es como que alguien diría like, ahora dentro de la virtualidad. Todos los hijos podríamos un like. Me gusta. Toda madre confía en Dios. Siempre recurre a Dios. En las circunstancias leves o crisis fuertes, ahí está. En la medida, en la forma en que creen en Dios, pero recurre a Dios, reconociendo que hay un ser superior. Las madres instruyen, siguen instruyendo. Y animarte a ti, madre joven, que recién estás por estos caminos de la maternidad, teniendo experiencia. Ten la perspectiva holística. Míralo a tu hijo, a tu hija, como un ser espiritual. Enséñale de Dios. Pero también como un ser emocional, cuida sus emociones. Estructura sus emociones. Hazle saber que es un ser social, prepáralo para esta sociedad. Manifiéstale que es un ser biológico también y que tiene que cuidarse. Y dile y acentúale de que pertenece a una familia y como familia tiene principios de unidad, de identificación, de estimación. Pero también tienes que saber que eres un instrumento. Ahora el pueblo del Señor, la iglesia, los creyentes de este somos, dice, un pueblo de reyes y sacerdotes. Nuestros hijos son instrumentos de bendición y tenemos la responsabilidad de instruirlos, de enseñarles. ¿Cuánto de similitud hay de Jocabed
con las madres de este tiempo. Mucho. Y en este día tan especial que se celebra el Día de la Madre, he querido destacar estas similitudes, porque tú eres la Jocabed moderna de este tiempo, que Dios está usando en este tiempo. Dios usó a Jocabed 1300, 1400 años antes de Cristo. Pero ahora también Dios está usando tu vida y tú eres la Jocabed contemporánea. Que cuidas, que instruyes, que confías en la providencia de Dios, que eres instrumento de Dios. Y que Dios te bendiga por esa hermosa labor y designación que Él te ha otorgado manifestando su gloria en ti, hermano. Y concluyo, ser madre es un privilegio que Él, el dador de la vida, te da, ser el instrumento de dar vida a un ser. Dios es glorioso en tu vida también. Es digno de honra, de adoración, porque te asigna la responsabilidad de cuidar, instruir y formar a tus hijos para que sean instrumentos de bien para la sociedad. Bendita todas las madres por la designación divina del gran Yo Soy, nuestro Dios. Sin duda eres la madre más maravillosa del mundo. Pásalo bien en tu día. Disfruta la compañía de tus familiares. Vamos a orar. Padre Celestial, agradecer, Señor, por cada madre que tú has determinado, Señor, para realizar esa labor tan hermosa, Señor, del cuidado, de la instrucción, de la confianza en ti, Señor, y de ser instrumentos de formación, instrumentos de servicio, Señor, instrumentos tuyos, Señor, para los diversos propósitos que tú tienes. Quizás madre formando siervos tuyos, o quizás, Señor, en los otros aspectos de la vida, Señor, madre formando hombres y mujeres con tareas, con oficios, Señor, o con profesiones que tienen esa identificación en lo que tiene toda tu creación de servir. Yo quisiera, Señor, que pedirte, rogarte que tú las bendigas, que las fortalezcas. Sé tú con ellas siempre. Y es admirable, Padre, cómo de tu corazón sale esa designación. Tú que eres el dador de la vida, hacerlas a ellas instrumentos de procreación, Señor. Eso es demasiado, Señor. Es grande y es maravilloso. Y aún con ellos se trae, Señor, la responsabilidad de instruir, de formar, de cuidar, Señor, y cumplir tus propósitos. Padre, bendice sus familias también, que pasen un hermoso día, Señor, de alegría, de compañía, de recordar acontecimientos y momentos muy especiales que siempre tienen las familias, Señor. Y Padre, bendice, te ruego, a cada madre